Alerta en C5N. Vamos a mostrar nuevas imágenes del accidente ocurrido alrededor de las 6 de la mañana en Chascomús, Ruta 2, altura del kilómetro 141. Estas imágenes las toman arriba de otro micro que pasaba por allí y da cuenta de lo que había sucedido, Diego, lamentable y triste noticia de estos chiquitos entre 11 y 13 años que viajaban a San Clemente en este viaje egresados hasta el domingo. Exactamente, Sol, y en estas imágenes se puede ver al comienzo de la misma cómo la dirección del micro estaba torcida. Todos estos datos se toman después para las pericias judiciales. Al comienzo del video, insistimos, se ve el eje delantero del micro volcado en cuestión con su eje delantero torcido, doblado, como que el chofer estaba realizando una curva o un volantazo. Allí se puede ver el ángulo de giro del tren delantero del vehículo en cuestión. Por la información que estamos manejando, todavía habrían chiquitos atrapados. Lamentablemente, y esta triste noticia que brindábamos, serían 2 los fallecidos y todos los heridos trasladados a Lupa de Lezama y también al hospital de Chascomús. Y allí vemos al costado de la ruta pasajeros que ya habían sido rescatados, algunos con sus bolsos, con sus mochilas, al costado de la autovía, y otras personas como cavando en la tierra para tener más espacio para retirar al resto de las personas. Fíjate en la parte trasera cómo están tratando de entablar alguna comunicación. Inclusive se puede ver cómo han escarbado la tierra para tener mayor posibilidad de ingresar al micro por la parte posterior. Este micro que volcó dice vía Buenos Aires. Hay otro micro atrás que es Turismo Martín. Tuvimos la posibilidad de dialogar con la gente que trabaja en esa empresa. Nada tiene que ver con el siniestro, sino que iba hacia Mar del Plata ese otro micro y paró justamente porque se da cuenta de lo que había sucedido. Estaban muy pero muy asustados los choferes del otro micro, que a los minutos, después de ver lo que estaba ocurriendo, siguió su ruta, su camino. Lo que debemos decir entonces es que son alumnos de la escuela primaria número 41 de Benavides, partido de Tigre, 43 menores, 6 mayores, 2 coordinadores y 2 choferes. Y hasta el momento la información que manejamos entonces es que 2 de los fallecidos serían menores de edad. Al momento de llegar la policía, agentes de tránsito, más de 15 ambulancias al lugar, se le hizo el test de alcoholemia al conductor, al chofer de 48 años, y dio negativo. Claro, por eso el test de alcoholemia dio negativo. Habrá que establecer las causas del siniestro. Por ahí tuvo una falla mecánica, hablábamos de una zona de curvas, quizá ahí estaba saliendo ya de una curva, o tuvo algún problema de salud también el conductor en ese momento. Una distracción, se quedó dormido, algún problema de salud, quiso esquivar a alguien, chocó con otro vehículo. Eso no lo sabemos, todavía no se ha confirmado. Solo nos estamos guiando por estas imágenes, que hay un auto al costado y que podría haber estado involucrado en este siniestro, o tal vez no. Estamos, por supuesto, minuto a minuto averiguando toda esta información para transmitírsela a ustedes a través de estos videos de diferentes personas que circulaban por allí. Cuando tuve el contacto con la empresa que está atrás, el otro micro, Turismo Martín, me decían que ellos tienen el cinturón de seguridad. Por supuesto, siempre va en la gente si se lo coloca o no. Y a la vez, por supuesto, está la magnitud del accidente, porque acá volcó. Claro, sí, los golpes hacia el interior son mucho mayores. Es un micro de doble altura que son fáciles de desestabilizarse. Si uno no toma la curva a la velocidad correcta, estos micros tienen más chance de derrapar que un vehículo más bajo, naturalmente. De todas formas, los nuevos vehículos tienen control electrónico de estabilidad, frenos ABS, sistemas que merman el riesgo de un siniestro grave, que vienen a cubrir ciertas falencias en caso que el conductor las cometa. Pero todo va en relación a la velocidad que se desarrolla, al estado
de la infraestructura vial, que en este caso la infraestructura vial se puede ver normal, no hay ningún bache, está bien señalizada la ruta, no llovía, en la zona de la traza no se distingue baja visibilidad por el efecto de la niebla, si bien es una zona de muchas lagunas, bueno, la más grande es la de Chascomús, que está a un par de kilómetros de este lugar, pero hay otras encadenadas en ese sector y sabemos que son zonas bajas, de humedales, donde suele concentrarse la niebla, pero la calzada, la ruta está más elevada por lo general que el campo y lo que ocurre muchas veces es que la niebla queda hacia los costados, a no ser que sea muy cerrada, pero parece no ser el caso, donde la visibilidad se veía relativamente normal en la traza de la autovía 2. Guille, confirman más de 15 ambulancias que han llegado al lugar, la policía y los bomberos, ¿no? Porque cuando hay gente atrapada, los bomberos tienen que llegar hasta allí. Para los que recién llegan, este incidente se produjo probablemente poco después de las 5 de la mañana. 53 personas viajaban en ese colectivo, 43 de ellos menores de edad. Son de la escuela número 41 de Benavides, estaban realizando un viaje de egresados, viajando a San Clemente del Tuyú cuando se produjo esta situación que les estamos mostrando ahora. Nosotros más temprano mostramos la imagen que nos mandó un televidente y contábamos de un problema de tránsito, literalmente, virtualmente hablábamos de un problema de tránsito, jamás nos imaginamos que íbamos a estar hablando de una tragedia de proporciones, teniendo en cuenta que son chicos de una escuela primaria que estaban cerrando el año y su ciclo con este viaje de egresados, con todo lo que eso significa, la ilusión que eso representa en la mente de un niño, de una niña, y la preocupación al mismo tiempo que esto manifiesta en la cabeza de cualquier papá a la hora de tomar una decisión así, papá, mamá, por supuesto, a la hora de tomar una decisión así. Por eso, seguramente conmovidos todos nosotros al escuchar el resultado de esta historia. Lo hemos dicho más temprano y nos sumamos ahora al decirlo una vez más, que sentimos mucho tener que dar esta información y la que va apareciendo, la que va surgiendo con el correr de los minutos, como esta que les van a contar nuestros compañeros. Sí, ya hay varios padres, me confirman desde Tigre, que están viajando hacia el lugar. También la directora de la Escuela 41, Janet Linares, están en camino para allá. Bueno, por supuesto, ante la desesperación de un padre, Guille, vos que sos padre, te enterás de esta terrible noticia y lo primero que haces es ir en busca de tu hijo. Sí, sobre todo porque la información, entiendo, no creo que sea confusa, pero sí cuidadosa, porque la gente tiene que viajar hasta el lugar. Es decir, no puede llegar a alguien con un estado de nervios donde no se pueda manejar, y por eso telefónicamente no dan información, esperan que los padres lleguen allí. Imagínense ustedes hacer esos kilómetros, recorrer Benavides o sus alrededores donde uno viva hasta Chascomús para encontrarse con alguien que le pueda dar una información fehaciente sobre el estado de salud de tu hija o hijo. Resulta conmovedor solamente de imaginárselo uno, ¿no? De CATAC, Rubén, y un hombre que tiene mucha experiencia en la conducción de micros de larga distancia, y me decía que se trata de un micro ya que tiene su antigüedad, que este micro no tendría frenos ABS ni sistema electrónico de estabilidad, y que iba circulando, según vemos, por el carril izquierdo, el carril más rápido. Por las imágenes no se observa que haya superado los 80, 90 kilómetros por hora, o sea, la velocidad acorde sería la reglamentaria, en principio, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en esta imagen es la posición en la que quedó el colectivo. No sabemos si venía por el carril más lento o por el carril más rápido. La obligación de los vehículos pesados es ir por el carril derecho en la autovía. La posición en la que queda es en el carril izquierdo. No hay otro auto, nos dicen las pocas personas que nos brindan información off the record, no hay otro vehículo involucrado en el incidente, o por lo menos no está allí. Si hubo otro vehículo involucrado, no se detuvo. Vamos a ver qué es lo que dice el chofer, pero todo parece indicar que se dio o por un desperfecto mecánico o por un error humano. Claro, y dentro de los errores humanos lo más común, Guille, es el factor de distracción. También se le pudo haber cruzado algún animal.
¿Es frecuente en la ruta 2 que se crucen animales? No es frecuente, pero es posible. Es posible. Sí, es no posible. Frecuente, pero es posible. Pero por la posición que quedó, se deduce que iba por el carril izquierdo, termina volcando, atravesando toda la calzada. Es un micro, insistimos, que ya tiene sus años de antigüedad, que no posee sistemas de protección modernos como las últimas unidades de micros de larga distancia con control electrónico de estabilidad y sistema de frenos ABS, entre otros elementos que amortiguan un impacto, un siniestro, ¿no? En ese sector las curvas son largas. No podemos decir que sean decididamente peligrosas porque estaríamos exagerando y si no contaríamos todos los días algún incidente vial. Tomando los recaudos necesarios hay toda posibilidad de controlar el vehículo en las curvas. Pero si son curvas largas, si uno tiene una distracción o un exceso en la velocidad del vehículo que conduce o un exceso de confianza, sí podés llevarte un susto o incluso te puede pasar algo mucho más serio, como en este caso. Pero todo parece indicar por la posición de las ruedas, los peritos sabrán ratificarlo más tarde y dijo Fernández antes, la posición de las ruedas es importante a la hora de finalizar la pericia, porque está reflejando la última maniobra, salvo que haya habido por el impacto un desperfecto mecánico, cosa que también se analiza a la hora de evaluar el vehículo post-accidente, sobre todo cuando hubo muertos, porque allí tallan las compañías de seguros que necesitan un informe muy pormenorizado. Pero a primera vista el volantazo se da hacia la derecha, digamos, las ruedas quedan en posición hacia la derecha, lo que te estaría dando una idea de un volantazo hacia adentro, como de una salida del vehículo hacia el centro de la autopista, hacia el badén del centro de la autopista. Pero claro, son especulaciones. No somos peritos, no estamos allí, es la primera imagen que te ofrece el colectivo volcado. Reiteramos para aquellos que recién se están sumando a la pantalla de C5N, un accidente que ocurrió a las 6 de la mañana en Chascomús, ruta 2, kilómetro 141, en la cual viajaban muchísimos chicos, la totalidad de los chicos, 43 menores, 6 mayores, 2 coordinadores y 2 choferes. Todavía no se saben las causas de este siniestro, sí, al menos 2 fallecidos, 2 menores, el conductor que tiene 48 años, le realizaron el test de alcoholemia y dio negativo. Estas son las primeras imágenes que te estamos contando desde bien temprano acerca de lo ocurrido en Chascomús. Hacemos hincapié que es un micro que ya tiene varios años de uso, que no tendría frenos ABS y control electrónico de estabilidad. De allí que después se determinó que era necesario, los ingenieros en automotrices determinaron que eran necesarios estos mecanismos porque es un micro de doble altura y es fácil de desestabilizar. Hay una cuestión física y hasta que se pudo terminar con este tipo de incidentes, fallaban en los viejos tiempos los doble cabina o los doble altura por una cuestión física, eran más altos que anchos. Por eso talló la electrónica en este caso para equilibrar lo que la física por naturaleza hace con las fuerzas y la gravedad, o la inercia en este caso. Por eso lo llamativo es que circulen, si es que se confirma esta información, yo no me quiero adelantar, ni mucho menos. Generalmente detrás de estas historias después se corre un velo dramático y no vamos a ser nosotros los que corramos el velo a destiempo. Pero digo, generalmente después se descubre que los que no podían estar en una línea porque no cumplían con las condiciones, igual siguen circulando, ofreciendo otro tipo de servicios. Sin ir más lejos, y con esto no quiero abrir una polémica, generalmente los vehículos que llevan a los chicos a las escuelas son vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida en una empresa de transporte, por ejemplo, solo por citar un ejemplo. Y si bien tienen controles muy exhaustivos, es una realidad incontrastable lo que estamos diciendo. Claro, no cuentan con los elementos ruta, ¿no? de seguridad que tienen las unidades más nuevas, las 0 kilómetros. Es cierto, Guille, se descartan. Muchas veces las empresas venden esas unidades a ámbitos de micros que no salen por ahí de un municipio, dentro de un distrito, que no hacen trayectos interjurisdiccionales. Esas unidades que pasan de una provincia a otra, de un municipio a otro, que hacen largos kilómetros, sí, se les exige una antigüedad mínima. En el caso de los micros de larga distancia y de los camiones,
no superior a los 20 años. No deben tener más de 20 años las unidades que hacen viajes interjurisdiccionales. En caso de los camiones de cargas peligrosas o de sustancias peligrosas, 10 años. Es la antigüedad máxima permitida para ese tipo de vehículos. Esto lo establece la Ley Nacional de Tránsito. No sé si a alguien le importa, pero no es el estilo del periodismo que practico, anticiparme a la información que no está todavía a disposición. Más bien podemos analizar la situación con la información sobre la mesa. Estamos tratando de brindar la información que tenemos, la acababa de dar Diego, de cuál es la antigüedad, de cuáles son las condiciones técnicas del vehículo que sufre el incidente, y en todo caso después se sabrá si la empresa estaba habilitada, si los choferes también, entendemos que sí, que eran profesionales, si no, no pueden conducirlo, si los seguros estaban en tiempo y forma, si la contratación se hizo por las vías que requiere el Estado, es decir, si se cumplieron todas las normas y las normativas para minimizar los riesgos de un incidente como el que estamos viendo y hemos sufrido, o estamos sufriendo todos, porque la verdad es que uno se pone en la piel de esa gente y no puede dejar de preocuparse. Sí, tratamos de ser muy cuidadosos al momento de brindar la información de los fallecidos, ya que la gran mayoría que viajaba en este micro son menores de edad y hasta el momento habrían 2 personas que perdieron la vida, chiquitos, entre 11 y 13 años, quienes pertenecen al colegio primario número 41 de Benavides, partido de Tigre. Ya está confirmado que hay varios padres que están en camino hacia el lugar del accidente, otros que se van enterando a medida que llegan a la zona si su chiquito fue trasladado o derivado al hospital de Chascomús o a Lupa de Lezama, que esa es la información que manejamos, ¿no? Por la cantidad de chicos que están en grave estado, tuvieron que ir a 2 centros de salud, que son estos, el hospital de Chascomús y también a Lupa de Lezama. Bueno, mira, información en limpio, por si recién llegás. Viajaban 43 chicos y 10 adultos, entre los choferes, coordinadores, docentes, 53 personas en total arriba del colectivo. 2 muertos confirmados hasta ahora, recibieron, como nos contaba recién Sol, atención médica, algunos heridos de gravedad en hospitales cercanos al lugar del incidente vial. Se trata de un colectivo que tiene cierta antigüedad, un colectivo de una empresa que brinda servicios, entre comillas, turísticos, es decir, que hacen viajes por fuera de las compañías, son viajes charters, y lamentablemente termina volcando, aparentemente sin la participación de ningún otro vehículo, a la altura del kilómetro 141 de la autovía 2. Debemos decir también como dato nosotros que las condiciones climáticas a la hora del incidente eran buenas, la visibilidad era correcta, información que ha sido confirmada también por las autoridades que prestan servicio en esa zona a esa hora. En el momento del incidente la visibilidad era óptima en el kilómetro 141 de la ruta 2. Quizá sea una falla humana o una falla técnica, eso determinarán luego los peritos, o quizá ambas se pudieron haber conjugado, una falla humana en tomar una curva a mayor velocidad, alguna distracción, y si el vehículo tiene sus años de antigüedad, todo esto se agrava. Ante una falla humana, un micro que no tiene los elementos de seguridad que cuentan las unidades más modernas, las consecuencias son mayores ante un incidente vial, ante un siniestro. Pero bueno, todo eso será materia de investigación judicial. Lo cierto es que la autovía 2, en el kilómetro 141, se mantiene totalmente cerrada mano a Mar del Plata. El desvío se realiza 200 metros antes. Nosotros sugerimos a los transportistas, camioneros, micros de larga distancia que eviten circular por la ruta 2 entre Buenos Aires y Mar del Plata, porque permanentemente van y vienen los móviles de emergencia. Sí, eran muchísimas las ambulancias que habían llegado hasta el lugar. Según periodistas locales, dicen que llegaron rapidísimo al enterarse de este vuelco en la ruta. Eran más de 15 ambulancias, también los bomberos, la policía, y estamos viendo si todavía quedan chiquitos atrapados allí adentro, porque eran muchísimas las personas que viajaban, eran un total de 53. Allí las imágenes que te mostramos desde bien temprano aquí
en mañanas argentinas. El cuadro de los chiquitos que fueron trasladados a diferentes centros de salud son muy, pero muy complejos y lamentablemente 2 de ellos fallecieron. No se saben si en el lugar o si cuando eran trasladados. Tampoco se ha confirmado si estos chiquitos fallecidos están allí adentro. Bueno, toda información que tratamos de ser muy, pero muy cuidadosos, sabiendo la magnitud de este accidente. Es un título periodístico de alto impacto, pero no debemos dejar que ese viento o ese impulso nos conviertan en imprudentes o nos conviertan en imprudentes. Estamos dando la información que tenemos en este momento, manejando la propia ansiedad, porque también sabemos que hay mucha gente que está sufriendo y que también tiene la propia ansiedad de viajar desde la zona del colegio hasta Chascomús para enterarse cuál fue el destino de su hija o de su hijo, si está entre las víctimas fatales, si está entre los heridos graves, si está ileso, y en todo caso asistirlo con un fraternal abrazo. Entendemos que es una situación muy compleja para las familias que forman parte de esta historia, para toda la escuela, para toda la comunidad educativa de la Escuela 41, que debe estar conmocionada, entiendo, por esta situación, que empezó como un hecho de suma alegría. Son chicos que están terminando la escuela primaria y que estaban realizando su viaje de egresados, cerrando un ciclo de su vida que lamentablemente se transforma en una tragedia. Hay una resolución reciente del Ministerio de Transporte que indica que los micros de doble altura, las unidades 0 kilómetros, deben contar con cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles. Pero evidentemente este micro estaba fuera de esa normativa por la antigüedad que tiene, no sabemos exactamente los años. O lo tiene y la gente no se los pone, ¿no? Claro. No lo sabemos. En el caso de niños habría que obligarlos, si es que existe esa seguridad que la normativa indica, para que todo el mundo se los ponga. De hecho, si vos viajás en un colectivo de larga distancia, nadie te obliga a ponerte el cinturón de seguridad. Nadie te obliga, no viene nadie a decirte ponételo, y no son como los de un auto, no son cómodos de utilizar las cosas como son. Es un elemento que se pone como una obligación técnica nada más, no con el objetivo de que la gente lo utilice con comodidad y viaje más segura. Claro, pero vos fíjate, Guille, que en esta resolución reciente del Ministerio de Transporte que obliga a las unidades de doble altura, de micros de larga distancia, a tener cinturones de seguridad, dice que las empresas son las responsables de informar a los pasajeros la obligatoriedad del uso. Antes de iniciar el micro, como hacen las azafatas en un avión, antes de despegar, que van chequeando que todos tengan el asiento en posición vertical y que tengan abrochado correctamente el cinturón de seguridad, también se están implementando esos protocolos de seguridad de la aeronáutica en los viajes terrestres, en los micros, en este caso larga distancia. Hay cuestiones que se están tomando, insistimos, de la aeronáutica a los transportes terrestres, y las empresas están obligadas a informar, y el chofer de acompañante, o en el caso que haya azafata, porque algunos micros de viajes de mucha distancia van azafatas a bordo, de chequear que los pasajeros también cuenten con el cinturón de seguridad abrochado en las unidades más nuevas que los tienen. Sí, los tienen, que es justamente con el que dialogamos hoy por teléfono, bueno, quiso salir al aire con la otra empresa que está allí en el video, Turismo Martín. Ellos dicen que cuentan con cinturón de seguridad, pero que no obligan a la gente, como bien decías, Guilla, a ponérselo. No es una obligación, sino que va... Cómodos. No son cómodos, y más cuando tenés que viajar 8 horas. Seguramente. Estaba haciendo el cálculo de Benavides a Chascomús, son 178 kilómetros, casi 3 horas de viaje, así que bueno, es de suma importancia ir brindando la información que tenemos minuto a minuto, y ver si algún familiar, por supuesto, quiere hablar. Entendemos ¿no? que llegar hasta el lugar se hace interminable, 178 kilómetros. No estamos en condiciones, más allá de que hay algunos trascendidos sobre si son 2 nenas, si son 2 nenes, si es una nena o un nene, pero si son 2 alumnos, eso lo sabemos, de entre 12 y 13 años, los 2 muertos confirmados hasta ahora. A veces este tipo de excursiones tienen la complejidad de que no todo el mundo puede acceder al presupuesto más caro, o al que brinde mayor seguridad, y se busca un punto de equilibrio, por supuesto siempre dentro de la norma y siempre custodiando la vida de nuestros hijos, pero a veces en la búsqueda de ese recorte presupuestario, la gente no tiene dinero, hoy lo hablamos todos los días, se pone en riesgo la salud de
de los chicos o de quienes viajen en un colectivo. En este caso había chicos. Generalmente aseguran quienes prestan el servicio que es de la mejor calidad. Después la realidad a veces indica lo contrario. Vamos a ver qué pasa. Estas horas son importantes para saber primero si se cumplía la norma, que es fundamental, si se cubrían todas las normas vigentes. Si se cumplían todas las normas vigentes, la otra etapa será saber qué pasó. Aparentemente, por lo menos información extraoficial que llega a nuestros oídos a partir de algunas fuentes vinculadas a la policía, nos indican que el chofer habría dicho que se le fue el colectivo, que se le fue, como que se le fue de la cinta asfáltica, como que se abrió un poquito, mordió la banquina y terminó volcando, como estamos viendo en esta imagen. Hay que ver por qué se le fue, por qué mordió la banquina, qué pasó, ¿no, Guille, para llegar a ese extremo. Todo eso será cuestión de investigación, pero bueno, uno ya comienza a deducir algunos problemas quizá que tengan que ver con la falla humana. Recordemos que la falla humana, en la mayoría de los casos, tiene directa incidencia en los siniestros viales. Lamentablemente, esto no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se hacen estadísticas permanentemente para tener esos datos y tratar de tomar medidas en esa función. La falla humana es lo más gravitante en un siniestro vial. Ordenamos la información porque siempre hay gente que llega recién y se encuentra con este título. Son alumnos de la Escuela 41 de Benavides que estaban viajando de viaje de egresados a San Clemente del Tuyú, que iban a retornar el domingo. Arriba de ese colectivo había 53 personas, 43 de ellas menores de edad, alumnos de la escuela, que eran los protagonistas de este viaje. Partieron esta misma madrugada y tuvieron este incidente alrededor de las 5 de la mañana en el kilómetro 141 de la autovía 2, antes de llegar a la ciudad de Lezama. Inicialmente se informó como un corte sobre la autovía 2, pero con el correr de los minutos empezamos a tomar contacto con información que era mucho más dura de comunicar y por eso hubo un tiempo prudencial hasta chequear lo que había pasado, que es la muerte de al menos 2 de esos menores que estaban de viaje de egresados y el estado grave de otros que han sido trasladados. No tenemos la cantidad exacta, pero sí sabemos que es más de uno que tendría una herida grave, o más de una que tendría una herida grave, que fueron atendidos en hospitales de la zona para ver o estudiar un eventual traslado un poco más tarde. También debemos decir que, según la información oficial que manejamos, no hubo otro vehículo involucrado en este incidente, por lo menos no está en la escena, salvo que el chofer más tarde declare que alguien más participó y no se quedó a la hora del incidente, pero todo parece indicar que no hubo otro vehículo y que las condiciones climáticas y de visibilidad a la hora del incidente vial eran las correctas. Y la traza también, la infraestructura vial, sabemos que tiene directa incidencia en los siniestros viales. En este caso es una autovía con una separación física en el medio, dada por un barranco, que está bien señalizada a nivel horizontal y vertical. Vos, Guille, pasás permanentemente por la autovía 2, hay señales de las curvas, porque hablábamos más temprano que es una zona, vos decías, de curvas amplias, que no son curvas cerradas, pero hay que estar atentos permanentemente, ¿no? Y más en un micro de este porte, al tomar esa curva a la velocidad precautoria, que debe estar señalizada. Ahí vemos la traza que está bien delimitados los carriles, la línea blanca continua al costado, por si hubiese niebla o baja visibilidad, el conductor sabe que debe guiarse por esa línea blanca continua hacia la banquina externa o interna de la calzada. Ya hay una investigación judicial en curso, está a cargo del fiscal Jonathan Robert, de la UFI número 10 de Chascomús, que será el gran protagonista de las horas posteriores y deberá establecer qué fue lo que pasó minutos previos, durante y después de este incidente vial que le costó la vida a 2 chicas aparentemente, de entre 12 y 13 años de edad. Entre 5 y 10 menores fueron trasladados para ser atendidos. Desconocemos la gravedad de todos. Sabemos que hay más heridos graves.
Entre 5 y 10 fueron atendidos en distintos hospitales de la zona. En lo que respecta a los choferes, bueno, el que manejaba al momento del accidente tiene 48 años, le hicieron el test de alcoholemia, dio negativo. La otra información que brinda la policía es que esta persona y el segundo conductor fueron demorados. Dejando de lado toda especulación, vamos a pasar en limpio la información con la que contamos a esta hora de la mañana, que es importante. El lugar, Autovía 2, Ruta 2, kilómetro 141. La empresa se llama Silvicard, Sociedad de Responsabilidad Limitada. El conductor, quien estaba a cargo en ese momento del volante del ómnibus, se llama Alberto Maldonado, tiene 48 años, sobrevivió al incidente vial y su test de alcoholemia dio negativo. Por otro lado, debemos agregar esta información. Viajaban 43 menores, todos son de la Escuela 41 de Benavides, estaban de viaje de egresados, 6 mayores, 2 coordinadores y 2 choferes. 6 mayores entendemos que eran padres que acompañaban la excursión. Este es el total de las 53 personas que en ese momento estaban en el colectivo. Insistimos, ya hay una investigación, es la UFI 10 de Chascomús, a cargo de Jonathan Robert, que es el fiscal que ya está investigando lo que pasó y lo que pasa todavía sobre la traza de la ruta 141 en la autovía 2. Entre 5 y 10 de esos chicos fueron trasladados a distintos centros de salud para evaluar su estado, algunos de ellos están graves. Era un viaje de egresados que empezó con mucha alegría esta misma madrugada.